nuestro Señor, así es que le invito de todo corazón a centrar toda su atención en escuchar la voz de Dios. Vamos a tener una oración antes de presentar el sermón de esta mañana. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias por la incomparable e indescriptible bendición, Padre, que nos has dado de ser tus hijos, por tu gracia. Tú nos has salvado y nos has dado esta bendición, Padre. Y estamos aquí en este lugar que tú nos has dado también, reunidos con la certeza de que estarás con nosotros, en nosotros y entre nosotros. Y pedimos, Padre, que tu Espíritu llene nuestras mentes, nuestro corazón, nuestro espíritu, de tal forma que escuchemos tu voz y solamente tu voz, Señor. Lo pedimos y lo agradecemos todo para honra y gloria tuya, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Amén. El mensaje de esta mañana está titulado Cuando Dios dice espera. Cuando Dios dice espera. Se han enseñado distintas creencias acerca de si Dios responde o no a todas las oraciones. Algunos dicen que Dios no contesta a muchas oraciones, pero esta posición es contraria a las Escrituras. Y vamos a analizar un pasaje, lo invito a buscarlo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, y vamos a examinar únicamente dos versículos, versículos 9 y 10. Pero antes de analizar estos versículos quiero hacer una observación puntual. Si usted tiene allá en su Biblia el Evangelio según San Lucas capítulo 11, sígame con su vista en el versículo 1. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, dice, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a todos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y de ahí deriva este capítulo. De modo que debemos de ser muy claros. Estos dos versículos que contienen promesas valiosísimas de Dios para nuestras vidas, son única y exclusivamente para aquellos que somos seguidores de Cristo. No para aquellos que no han aceptado, reconocido y confesado a Cristo. Ellos no pueden aferrarse a estas promesas que vamos a analizar esta mañana. Si me permite citar, para aseverar lo que acabo de decir con la Biblia, no con mis palabras, en el Evangelio según San Juan capítulo 9 versículo 31 dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y esto, si lo dejáramos hasta aquí, diríamos, pues no nos oye a nosotros, porque nosotros también somos pecadores. Pero continúe leyendo todo el contexto del versículo. Dice: pero si alguno, aunque sea pecador, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. De modo que lo que está diciendo Dios a través del Evangelio según San Juan es que se necesitan cumplir dos condiciones para que Dios oiga mis oraciones. Dice: ser temeroso de Dios y hacer la voluntad de Dios. Y aquella persona que ha rechazado a Jesucristo como su Salvador, obviamente no es temeroso de Dios, entonces ya no cumple la primera condición. Y la segunda condición, que es el que hace la voluntad de Dios para que Dios oiga sus oraciones, tampoco la puede cumplir, porque para hacer la voluntad de Dios es imprescindible que el Espíritu Santo esté morando en el creyente, porque el Espíritu Santo es el que permite que el creyente cumpla la voluntad de Dios. De modo que Dios no oye a aquellos que no son hijos de Dios, a aquellos que no son temerosos de Dios y que por no ser cristianos, por haber rechazado a Cristo, tampoco pueden hacer la voluntad de Dios. Si usted no es creyente, tome esta oportunidad para aceptar y reconocer a Jesucristo como su Salvador. No espere más. De modo que, habiendo dicho esto, entendamos que estos versículos se aplican única y exclusivamente a creyentes. Dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 9: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis,
llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, escuche, todo aquel que pide, no algunos, sino todos aquellos que pidan, recibirán, y todos aquellos que busquen hallarán, y todos aquellos que llamen se les abrirá. Ahora, analizando estos versículos a detalle, vemos instrucciones de nuestro Señor Jesús y vemos promesas de nuestro Señor Jesús. Primero dice pedid, y los tres verbos pedid, buscad y llamad están en forma imperativa. Es una instrucción de Dios y es una invitación a la vez. Dice, pedir implica, aquellos que pedimos implica que aquel que ruega tenga un corazón humilde, un corazón que demuestre su fe y dependencia en la soberanía y poder de Dios. A eso se refiere pedir, porque sólo así recibirá aquello que su Padre Celestial sabe que es mejor para sus hijos. Es decir, no es demandar, no es declarar, es pedir con humildad para poder recibir. Y esa es la promesa de Dios. Y se pide, y la promesa ¿cuál es? Vas a recibir. No podemos decir que Jesús está ofreciendo algo que no va a cumplir. Mateo 21, 22 dice, y todo lo que pidiereis en el Señor Jesús, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidiereis a Dios en oración, creyendo, lo recibiréis. Y permítame darle otra cita en Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, pero pida, aquí está otra instrucción, siguiendo la palabra del Señor Jesús, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7, no piense pues el que pida sin fe, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, la primera instrucción de Jesús es pedir, y la promesa es el que pida de acuerdo a estas condiciones de humildad y reconocer la soberanía de Dios en su vida, va a recibir. Esa es la promesa de Cristo. La segunda instrucción es buscar. La palabra griega para buscar también significa inquirir, investigar. O sea, no es buscar por buscar, es buscar algo con la ansiedad de encontrarlo. Buscar implica la actitud de reconocer que no sabemos todo y que no podemos hacerlo todo por nuestros propios medios. Por eso estamos buscando la respuesta, el consejo divino. ¿Para qué? Para hallar, porque dice el Señor Jesús, el que busca con esta inquietud, con esta ansiedad de encontrar mi respuesta, la va a hallar. Y la palabra hallar en griego también significa encontrar, obtener, percibir y ver. Vamos a encontrar en la palabra de Dios las respuestas que Dios tiene para nuestra vida. Cuando se refiere a buscar, entendamos nosotros, se refiere a buscar en su palabra, no buscar en el mundo, buscar en su palabra. Aquí es donde vamos a hallar la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Y en tercer lugar dice, llamad. Implica la acción de venir en oración rendido ante Jesús, buscando su dirección o consejo para que nos guíe. Jesús es quien abrirá entonces las puertas de los caminos por donde debemos andar. Pedid, y la promesa es que recibiremos. Buscar en su palabra, y la promesa es que hallaremos la respuesta. Llamar, clamar a Dios en nuestra oración y Él responderá. El Salmo 55, versículo 17 dice así: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Es la confianza del salmista. Este salmo lo escribió David. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y la promesa es que Él oirá mi voz. En los mismos salmos, 145,
versículos 18 y 19, dice lo siguiente: cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras, es decir, de corazón. Y ve la promesa: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Buscar la respuesta de Dios a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, está en la palabra de Dios. Dice Proverbios 8:17: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Si tú y yo tomamos estas instrucciones de Dios, pedir con la promesa de que Él nos va a dar, buscar en su palabra con la promesa de que aquí hallaremos la respuesta, y llamar, clamar en nuestras oraciones, tarde o temprano Dios responderá. De estas promesas desprendemos entonces que Dios siempre, siempre, siempre responde a nuestras oraciones. Es lo que enseña la palabra de Dios. Si no, Jesús no diría: pide algo en mi nombre y yo te lo daré. Entonces no responde las oraciones. Está diciendo Dios: yo siempre respondo tus oraciones. Ahora, a veces va a responder con un sí, a veces va a responder con un no, y a veces va a decirte: espera. Espera. Y no sé cuál es más difícil, si aceptar la respuesta negativa de Dios a nuestras peticiones, o soportar la respuesta de Dios cuando nos dice: espera. En otro sentido, también habemos quienes alguna vez hemos pensado erróneamente que podemos hacer cambiar a Dios de opinión. Cuando Él ya nos ha dicho que no, o cuando Él nos ha dicho espera, a veces somos tan insensatos que nos aferramos a la petición y seguimos insistiendo, pensando que vamos a poder hacer cambiar a Dios de opinión. Pero si usted está siguiendo la lectura bíblica de todo el año con la iglesia, déjeme citarle dos versículos que usted ya leyó. Números 23, 19, es un versículo muy conocido. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Claro que sí, claro que sí. Dios no va a cambiar su opinión. Y en Deuteronomio capítulo 3, que usted también ya leyó, versículos 23 y 24, dice Moisés, escuche, del 23 al 26, perdón. Recuerda usted que Moisés fue castigado por Dios por haber golpeado la peña en lugar de hablar a la peña, y Dios le dijo: en castigo tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y entonces aquí en el capítulo 3 de Deuteronomio vemos una oración de Moisés, como tratando de hacer cambiar a Dios de opinión. Le dice Deuteronomio 3:23: y oré a Jehová, este es Moisés hablando, en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tus siervos, es decir, a Moisés, tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? No hay ninguno, solo Dios, solo hay un Dios. Versículo 25: pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Versículo 26: pero Jehová se había enojado contra mí, y aquí dice a causa de vosotros, aunque no fue por eso, sino porque Él no habló a la peña, por lo cual no me escuchó. No escuchó a Moisés en esta petición. Dios había tomado una decisión y dijo: no vas a entrar a la tierra prometida. Y aquí Moisés piensa que puede hacer cambiar de opinión a Dios y dice: Señor, yo sé que tú tienes el poder y a lo mejor quieres cambiar de opinión y me dejas entrar a la tierra prometida. No, Señor, Jehová no me escuchó y me dijo: basta, no me hables más de este asunto. Y a veces cuando tú y yo insistimos con Dios en decir: Señor, pero es que esto que me concediste no es, yo quiero esto otro. No, ya te dije que no, pero Señor, es que tú sabes que yo, y etcétera, y estamos, insiste, Dios te va a decir: basta.
Basta, ya no me hables de este asunto, yo ya tomé una decisión, no voy a cambiar de decisión. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual, en el Padre de las luces, no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Cuando Dios ya decidió, ya decidió. Y cuando Dios te dice espera, es porque Él ya tomó una decisión. Y tenemos que aceptarla tal cual. A veces creemos que si oramos incesantemente y si nos aferramos a nuestra petición, Dios nos va a conceder algo diferente a lo que Él ya decidió concedernos. Dios no actúa así. Dios decide desde el momento que tú y yo le presentamos una petición, Él ya decidió. Ya decidió que sí, ya decidió que no, o ya decidió decirte espera, y no va a cambiar de opinión. Por más que te aferres a esa petición. Aquí cabe entonces la pregunta: ¿cuál es nuestra reacción natural cuando Dios nos dice espera? ¿Cuál es nuestra reacción natural? Siendo honestos y sinceros. Decimos: sí, Señor, no te preocupes, aquí, tómate el tiempo que necesites. O procuramos ayudarle. ¿Y cómo se compara esta actitud que tenemos ante la instrucción de Dios de esperar con lo que nosotros como cristianos profesamos? Escuche lo que le voy a decir. Usted y yo en alguna ocasión en nuestra vida hemos dicho lo siguiente de Dios: Señor, yo te reconozco como mi Padre Celestial. Eres mi Señor. Eres omnisciente, tú sabes todo, eres todopoderoso, tú sabes lo que es mejor y tú puedes hacer lo que sea, no hay nada imposible para ti. Tú eres la sabiduría, en ti confío, tú eres mi Dios. Pero cuando Dios me dice espérate, a ver, sí, yo sé que tú lo sabes todo y que todo lo puedes, pero Señor, ¿cómo me pides que espere? Es contradictorio. Es totalmente contradictorio. Cuando nosotros reconocemos la soberanía de Dios sobre nuestra vida, cuando le llamamos Señor, es porque estamos dispuestos a aceptar su voluntad, cualquiera que ésta sea. Y cuando nos negamos a aceptar su voluntad, estamos diciendo: Señor, pues yo creo que siempre no eres tan omnisciente. Queremos saber más que Él. Y queremos adelantarnos a hacer cosas a que responda a nuestra petición. Pero cuando Dios dice espera, el creyente tiene que mostrar estas virtudes. Y le voy a rogar que ponga mucha atención. Cuando Dios dice espera, el creyente tiene que usar estas aptitudes. ¿Por qué? Porque son las aptitudes que le ayudarán a soportar todo el tiempo necesario hasta que Dios tome la decisión de responder a tu oración. Y si te parece correcto, escríbelas, porque en momentos de duda, en momentos de incertidumbre, te van a ayudar a soportar el tiempo de espera. La primera actitud que tú y yo tenemos que mostrar a Dios cuando Dios dice espera, es fe. Es fe. Hebreos 11:1 dice, ¿cómo usamos de memoria? Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve. ¿Sí? ¿Cómo dice? Es pues la fe, la certeza de las cosas que espera y la emoción de las cosas que no se ven. Esa es fe. La certeza de lo que se espera, es decir, cuando Dios te dice espera, entonces tú tienes la certeza de que lo que estás esperando va a ser lo mejor para tu vida. No lo que tú crees, sino lo que Dios sabe que es mejor para tu vida. La certeza de que lo que estoy esperando, esa es mi fe. Tengo la certeza de que lo que Dios me va a dar cuando responda a mi oración es lo mejor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice el versículo 6, es imposible. Y otra vez vuelvo a hacer la observación, permítame hacerlo.
Si usted no es creyente, si usted no ha aceptado a Jesucristo como Salvador, usted no tiene fe. Y si usted no tiene fe, no puede agradar a Dios. Lo dice la palabra de Dios, no yo. De modo que la primera virtud que usted y yo necesitamos cuando Dios dice espera es fe. Sí, Señor. Yo confío absoluta, plenamente en tu sabiduría, en tu omnisciencia. Yo sé que tú me vas a conceder en el tiempo y momentos perfectos lo que yo estoy esperando de ti. La segunda virtud que Dios espera de usted y de mí como creyentes es la paciencia. Y vemos en la Epístola Universal de Santiago, capítulo 1, desde el versículo 2, dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tenemos que estar gozosos a pesar de cualquier prueba, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Primero tengo fe y mi fe va a ser probada. Y si yo me sostengo firme, Dios me sostiene mi fe firme, entonces voy a recibir paciencia. Va a producir paciencia en mí. Voy a ser paciente en esperar la voluntad de Dios. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Fe y paciencia. Cuando Dios te dice espera, ten fe, ten paciencia. Una tercera virtud es el valor, porque sabe, vendrán tiempos cada vez más difíciles y conforme más pasa el tiempo y sin escuchar la respuesta de Dios es más difícil soportar, y empezamos a escuchar los consejos de otras personas que nos invitan a no esperar a Dios, a no esperar la voluntad de Dios, y te aconsejan: no, mira, yo te ayudo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, busca aquí, busca allá, yo conozco a fulanito, a fulanita que te van a ayudar a salir del problema. Y nos salimos del camino de Dios por no esperar su voluntad. Y necesitamos valor para soportar esas pruebas en donde otros nos aconsejan hacer cosas diferentes a las que Dios nos está mandando. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes. Escucha esta promesa hermosa: porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y usted me puede decir, se lo dijo a Josué. No, nos lo está diciendo a nosotros. Que seamos valientes, que no desmayemos, que entendamos que cuando estamos en la prueba y cuando Dios te dice espera, Él está junto a ti, esperando junto contigo. No estás solo. Cuando tú oras y Dios te dice espera, no creas que Dios se va. Él se queda ahí contigo, esperando junto contigo, para fortalecer tu fe, para darte paciencia, para darte valor. No estás solo. También se necesita determinación, estar determinado a no moverse, a no cambiar, a no titubear, a mantenerse en constante espera, independientemente de las cosas que vengan a nuestra vida. Aunque parezca que empeora, aunque parezca que Dios no nos oye, Dios está ahí. Y dice: imita a Cristo. Hebreos 12:3. Considerad a Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando tú y yo estamos en la prueba de la espera, en lugar de concentrarnos en nuestra situación y empezar a conmiserarnos y decir: híjole, qué difícil, estoy pasando cosas terribles, es increíble por lo que Dios me está haciendo pasar, no lo puedo soportar. Considera a Cristo, considera todo por lo que Él pasó, y te darás cuenta que lo que tú y yo sufrimos no es nada, absolutamente nada, comparado con lo que Él sufrió por ti y por mí. Concentra tu mirada en Cristo, en cómo Él soportó los sufrimientos de la espera, para que esperes sin titubear, determinado a esperar, siguiendo el ejemplo de Cristo. No te concentres en tu situación, porque vas a caer, te vas a deslizar. Se necesita también fortaleza espiritual.
Y la fortaleza espiritual viene del Espíritu de Dios, de nadie más. Y estos son dos versículos que han cimentado mi vida en la fe. Y yo quiero invitarte a que pongas estos versículos en tu vida, y que cuando Dios te diga espera, inmediatamente vayas al libro de Isaías y luego vayas al libro de Efesios, a un pasaje que te voy a compartir. Vea estos pasajes y lee detenidamente como si Dios te está hablando a ti, porque así es, Dios te está hablando a ti. Isaías 40, versículo 28 dice: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No hay otro Dios más que Dios Padre, Dios Jehová. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan la respuesta de Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Otra vez te digo, cuando Dios te dice espera, Él está ahí junto a ti para fortalecerte. No estás solo. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 3, es un pasaje un poquito más extenso, le pido que ponga mucha atención a él, por favor. Efesios 3, versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Escuche el versículo 16: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Eso es la fortaleza espiritual. Lea conmigo otra vez el versículo 16: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuando Dios te dice espera, y tú realmente esperas en Él, con fe, con paciencia, con valor, con determinación, con fortaleza espiritual, dice: habitará Cristo por la fe en tu corazón, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los demás creyentes cuál sea la anchura del amor de Dios, la longitud del amor de Dios, la profundidad del amor de Dios, la altura del amor de Dios, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Escucha: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No trates de entender por qué Dios te dice que esperes. No te va a responder. No podemos entender los caminos de Dios y los pensamientos de Dios, pero sí podemos creer por fe que Él va a hacer cosas mucho más grandes que las que tú y yo esperamos, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él y solo a Él sea en la iglesia de Cristo Jesús, sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Cuando Dios te dice espera, también es necesario que te mantengas firme. Firme, porque no solo la sociedad, Satanás también estará tratando de hacerte cambiar de opinión. Tratará de quitar tu determinación, de moverte de donde Dios te dice que te quedes quieto esperando a ver su respuesta. Primera a Corintios capítulo 10 versículos 12 y 13 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si tú crees que puedes estar firme por tus propios méritos, vas a caer. No pienses en que tú te puedes sostener firme. Es solo Dios el que te puede mantener firme, porque dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación. La palabra tentación es la misma palabra que se usa para prueba.
Entonces, escúchelo usted de esa manera. Dice, no os ha venido ninguna tentación ni prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación y la prueba la salida para que podáis soportar. La palabra tentación significa prueba, poner a prueba, disciplinar, ponernos en adversidad. Eso significa la palabra griega que se traduce como tentación. Nos van a poner a prueba, van a poner nuestra fe, vamos a enfrentar adversidades. Es bíblico, no porque usted sea creyente está libre de todo eso, y nos va a disciplinar Dios también porque nos ama. Y finalmente, la otra virtud que usted y yo tenemos que demostrar a nuestro Señor por amor a Él es resistiendo todo el tiempo de la prueba sin alejarnos de su camino. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón, y para este efecto entienda, bienaventurado el ser humano, mujer y hombre, no nada más el varón, bienaventurado el varón que soporta la tentación, el que es puesto a prueba, la disciplina, la adversidad, bienaventurado ese varón, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando usted y yo decidimos esperar, lo hacemos por amor a Dios. Cuando usted y yo decidimos esperar la respuesta es porque amamos a Dios y se lo demostramos soportando el tiempo que sea necesario hasta que Él responda a nuestra oración. Y seremos bienaventurados, grandemente bendecidos. Grandemente bendecidos si soportamos el tiempo. Fe, paciencia, valor, determinación, fortaleza espiritual, firmeza y resistencia sin alejarnos del camino de Dios. Esas son las virtudes que Dios espera que usted y yo tengamos cuando a nuestra oración Él responde, espera. Cuando Dios dice espera y le obedecemos, escuchen, lo único que usted y yo tenemos que perder, es todo aquello que Dios sabe que sería malo para nosotros. Es decir, cuando Dios nos dice espera y no lo obedecemos, vamos a recibir todo lo malo que Dios sabe que nos espera si lo desobedecemos. Cuando no lo esperamos y tratamos de actuar con nuestros propios medios y resolver las cosas por nuestros propios medios y buscar ayuda en la gente y buscar ayuda en cualquier otro lugar que no sea Dios, nos van a suceder cosas malas que Dios sabía que nos iban a suceder y que por eso nos dijo, espera, no vayas porque te van a suceder cosas que yo no quiero que te sucedan. Mire, usted y yo acabamos de leer también, permítame citarlo, en Deuteronomio capítulo 1, cuando Moisés les está recordando todo lo que pasó, y en la escena en donde después de 40 años llega el pueblo de Egipto antes de entrar a la tierra prometida y mandan espías para ver si iban o no, y de los 12 espías regresan los 12 y 10 de ellos dicen no podemos ir porque hay gigantes y nos van a hacer trizas. Eso es una falta de fe en Dios. Solo Caleb y Josué dijeron sí podemos, Dios es el que nos va a dar la victoria. Recuerda ese pasaje. Cuando Moisés está narrando esto, les dice, acuérdense de lo que ustedes hicieron cuando yo les dije, el castigo de Dios es que vamos a tener que regresar otros 40 años al ejército y tienen que morir todos los que fueron rebeldes a mi mandato, dice Dios. Y entonces la reacción del pueblo fue esta. Dice, entonces respondiste cuando Moisés le dice la sentencia de que se van a ir otros 40 años al desierto. Dice, entonces estoy en Deuteronomio capítulo 1 versículo 41. Dice, entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado, y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte.
Y Jehová me dijo, escucha el versículo 42, Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Cuando Dios nos dice espera, nos está diciendo Jehová, no subas, no pelees, no es por tus propios medios, porque no voy a estar contigo. Si tú decides no esperar, vas a ir tú con tus propios riesgos y te vas a enfrentar a todo aquello a lo que yo no quiero que te enfrentes. Yo ya sé lo que te va a pasar, soy omnisciente, dice Dios. Te estoy pidiendo por amor, espera. Lo que le pasó a ese pueblo de desobedientes que subieron a pelear y fueron derrotados y murieron miles. Cuando Dios nos dice espera, ¿cuál es nuestra reacción natural? ¿Y cuál debería ser nuestra reacción si realmente decimos que tenemos fe en Dios, que creemos que Él es todopoderoso, que es omnisciente, que nos ama, que es misericordioso, que es sabio, Él sabe lo que es mejor para nosotros? Decimos todo eso, ¿cierto o no es cierto?, en nuestras oraciones, pero cuando Él nos dice espera, se nos olvida todo lo que sabemos de Él y queremos hacer todo por nuestros propios medios. Dios te dice espera. Yo quiero poner estos versículos, los tengo en mi corazón y en mi mente, pero quisiera ponerlos en todas las paredes de mi casa, porque a veces flaqueamos cuando vienen las pruebas y cometemos errores y nos adelantamos y no queremos esperar la voz de Dios. Permítanme compartir estos dos versículos que están en el capítulo 41 de Isaías. Y estos dos versículos, le digo, el versículo 10 y el versículo 13 son versículos que quisiéramos oír todo el tiempo, y cada vez que usted esté en un momento de flaqueza, de duda, de incertidumbre, busque estos versículos. Isaías 41, versículo 10 dice nuestro Señor, no temas, porque yo estoy aquí contigo. No desmayes, porque soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículo 41, porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostengo de tu mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. Cuando estamos en momentos de desesperación, escúcheme, Dios espera que usted y yo mostremos fe, paciencia, valor, determinación, fortaleza espiritual, firmeza y resistencia sin alejarnos de su camino. Pero todas estas virtudes no son nuestras, son virtudes que va a producir Dios mismo en nosotros. No es mi fe, no es mi paciencia, no es mi valor, no es mi determinación, ni en mi fortaleza espiritual, etc. Es lo que Dios pone en mi interior cuando estoy firme, tomado de la diestra de Dios, dice el versículo. Si usted y yo nos soltamos de la diestra de Dios, no vamos a tener ninguna de estas virtudes, al contrario, nos vamos a aventurar al mundo a ver qué pasa. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene. Escucha, Dios te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Solamente obedéceme, espera, espera. Y quiero invitarlo esta mañana que también haga suya esta parte de la Escritura como parte de su oración diaria. En el libro de Salmos, capítulo 5, versículo 3, dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué dice? Esperaré. Y pueden pasar días, y pueden pasar semanas, y pueden pasar años antes de que Dios responda a su oración. Pero Dios está probando tu fe. Dios está probando tu fe, tu amor a Él, como leímos en Santiago 1:12.
Bienaventurado aquel que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. Entonces, los que le aman son aquellos que soportan la tentación y la prueba sin alejarse de Dios. Es la forma de mostrarle el amor a Dios, es que soportamos el tiempo que sea necesario mientras Dios nos diga, espera. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Cuando tengas temor, duda, incertidumbre, porque Dios parece no escuchar tu oración, pero te dijo que esperaras, toma estos 2 versículos de Isaías y ora todas las mañanas como lo el salmista, pero hazlo de corazón. Hazlo con el corazón. Señor, de mañana me presentaré delante de ti, de mañana estaré en tu presencia y esperaré. ¿Cuánto? El tiempo que tú me pidas. Y mientras espero, te ruego, te suplico que tú me des fe, que tú me des paciencia, que tú me des valor, que tú me des fortaleza, determinación, firmeza, que me ayudes a resistir, Señor, en lo que espero a escuchar tu voz, la respuesta a mis oraciones. Voy a pedir a nuestro amado pastor Jacob que nos dirija en oración para terminar este culto y después entonaremos otro canto más. Padre, muchas gracias, Señor, te damos por tu palabra expuesta. Gracias, Señor, porque nos habla de nuestro comportamiento que debemos observar cuando esperamos en la respuesta que viene de ti, Señor. Gracias, Padre amado, por las pruebas a las que a veces no somos sometidos. Pero gracias también porque tú dices, no te desmayes, que yo estoy contigo, no te entristezcas porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Gracias, Padre amado, ayúdanos para que todos los que estamos aquí sepamos confiar en ti. Amén. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Amén.